Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Elemental, el show matemático que encuentra la ciencia detrás de los videos de gatito. ¡Miau! ¡Ay! ¿Por qué haces eso? Perdón, no me pude resistir, ¿eh? ¿Y esa joya? ¡Ay, aquí es linda! Era de mi abuelito y estoy aprendiendo a usarla. Sólida, rápida, óptica impecable, la Brownie Reflex, ¿eh? Fue de las primeras cámaras reflex que se hicieron allá por los años 40. Uy, ¿cómo es que sabes tanto de eso? Pues mira, me encanta la historia de la fotografía y esta cámara tuvo un capítulo importante en la historia de ella en 1940. 1940, no pensé que la cámara fuera tan antigua. Es más, ni siquiera pensé que la fotografía fuera tan antigua. ¿Cuándo se inventó? Bastante antes de la aparición de esta cámara, en 1826. Veamos. Hoy tenemos como invitado a Rodrigo Vidal Tamayo. Él es divulgador científico y además cinéfilo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos y todas. Oye, ¿podrías platicarnos cómo fue, cuándo y cómo fue que se capturó la primer fotografía? Mira, hay algunas discusiones acerca de la primera fotografía, pero porque se consideraba que el trabajo de Daguerre y los famosos daguerrotipos eran las primeras. Estas fotografías corresponden a finales de los años 30 del siglo XVIII, estamos hablando de 1839, pero se sabe que hay una fotografía mucho más anterior, realizada por Joseph Nicéphore Niepce. Él la tomó unos años antes, a finales de los años 20 del siglo XIX. Es una fotografía muy chistosa porque, pues, básicamente puso lo que era su cámara oscura, no es una cámara fotográfica como tal, su cámara oscura frente a la ventana y la dejó 8 horas posando, o sea, por eso lo que se alcanza a distinguir en esta imagen, pues son unos edificios borrosos, como unos techos de las casas de al lado, pero es bastante borrosa, ¿no? Vamos, era un experimento que estaba realizando esta persona. Y 8 horas, pues era imposible, por ejemplo, tomar a una persona mantenerla quieta durante 8 horas, ¿no? Por eso es que lo que tenemos únicamente es este paisaje a través de la ventana. ¡Qué increíble! ¿Y cómo fue la transición al video? Bueno, mira, ya se sabía que si tú agarras dibujos similares, que parezcan dibujos secuenciales, que den la idea de que el dibujo se está moviendo y, por ejemplo, es un juego que hacen los niños, ¿no? Dibujan en hojas un movimiento diferente de una persona, por ejemplo, y luego con el dedo haces que pasen las hojas rápido. Eso le da la sensación de movimiento. Eso ya se conocía desde hace mucho, era un juego infantil muy, muy común. Bueno, una vez que se descubre la fotografía, pues a alguien se le ocurrió, bueno, y si ponemos varias fotografías secuenciales para que den esta ilusión de movimiento. Aquí el problema era tener un material que soportara muchísimas fotografías y que pudieras proyectarlo de manera que se viera de manera amplia, ¿no? Entonces, pues básicamente fue hacia finales del siglo XIX, con el trabajo de los hermanos Lumière, con el trabajo de Tomás Alva Edison, que se pusieron a hacer como diferentes aparatos para lograr esta sensación de movimiento a través de pasar rápidamente diferentes fotogramas secuenciales. ¿Y entonces podría decirse que sí existe el video o solo es una sensación, como dices? Bueno, originalmente, si nos referimos al cine tal cual, al cinematógrafo, pues ahí sí es una ilusión de movimiento la que tenemos, porque lo que tenemos son varias fotografías estáticas acomodadas de manera secuencial que al ser pasadas rápidamente nos dan esta ilusión de movimiento. Pero cuando transferimos esta sensación de movimiento ya a un formato de video, como decía yo, estas cintas magnéticas, ahí sí ya tenemos un video tal cual, porque ya no son los fotogramas, ya es la película completa, que justamente posee audio, posee color, bueno, actualmente no posee audio, posee colores, o igual, si hablamos de un archivo de video actuales, ya sea MP4 o MKB, cualquiera de estos archivos de video, pues sí, ya no son fotogramas, ya no es simplemente la ilusión de movimiento, ya está capturado el movimiento tal cual. ¿Y podrías platicarnos un poquito de cuál fue la primera película que se filmó? Se consideraba que la primera película había sido filmada por los hermanos Lumière, se llamaba Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Montplaisir, en Francia, obviamente, ¿no? Esta película se rodó en 1895, pero también resulta que en 1888, es decir, 7 años antes, un aristócrata llamado Louis Le Prince filmó casi 2 segundos de una escena de su hijo caminando en su jardín.
Sin embargo, esta película estuvo perdida muchos años, ¿no? Estuvo ahí embodegada y tiene relativamente poco tiempo que se descubrió. Entonces, por eso es que todavía los historiadores como que apenas están diciendo cuál es la película, el primer archivo de película que existe en el mundo. Seguramente habrá otro por ahí escondido, pero vamos a quedarnos ahorita con esta de Louis Le Prince, que incluso se puede encontrar en YouTube. Wow. Oye, ¿y podrías decirnos, pues, si las matemáticas tienen algo que ver en esto de la fotografía y el cine? Las matemáticas tienen que ver en dos grandes vertientes. Una, a la hora de poner una cámara y querer filmar algo, las matemáticas te pueden ayudar a tener una proporción de la imagen. Recordemos que hay un concepto que se llama proporción áurea, que se conoce desde la antigüedad, desde los griegos ya se usaba, que se supone que si tú respetas esas proporciones, vas a tener imágenes mucho más estéticas, más agradables a la vista. Muchos cineastas actualmente utilizan esta proporción áurea para poner la cámara, y la imagen que vemos en la pantalla tiene estas proporciones. Uno de ellos es Stanley Kubrick, el famoso director de 2001, del Resplandor. Christopher Nolan, el director de la trilogía de Batman, de la actual Tenet, también utiliza mucho esta proporción áurea para darle esta sensación estética a sus películas, ¿no? Eso por un lado, pero por otro también recordar que, el cine se hace con aparatos tecnológicos que detrás de ellos tienen un concepto científico que tiene que estar fundamentado en las matemáticas, ¿no? Ay, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Regresamos con esto que es Jóvenes en TV. O sea que se podría decir que la fotografía es la madre del cine. Elemental, es una muy bonita forma de verlo, ¿eh? En realidad es una de ellas, porque se considera que el cine, además de la fotografía, existe gracias a una serie de afortunados accidentes, innovaciones técnicas y sus productos científicos. ¿Quién iba a pensar que algo que era tan complicado y difícil de lograr como la fotografía sería tan común? Estoy seguro de que sus inventores no lo habrían podido imaginar ni en sus más locos sueños. Imagínate, cada día más personas tenemos acceso a la fotografía, en gran parte gracias a los teléfonos celulares. Claro. Nada raro, ¿eh? Pues hay 7.2 miles de millones en uso. Para saber cuántas fotos habrán tomado. Agárrate, ¿eh? Se calcula que desde Daguerre inventó el daguerrotipo en 1839 hasta hoy, se han tomado en el mundo 3.5 billones de fotografías. Y esa cifra crece y crece exponencialmente. ¿Cómo han podido hacer esos cálculos? Suenan imposibles. Esto es un tema, ¿eh? Nuestro segundo invitado nos explica. Hola, ¿qué tal, Jóvenes en TV? Estamos con el doctor Alan Heiblum, quien es investigador independiente de epistemología. Alan, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Mi primera pregunta es, ¿cómo nos podrías explicar en un par de minutos qué es el crecimiento exponencial? El crecimiento exponencial, en principio, nos sirve para ver cosas que crecen muy rápido. Es un crecimiento desmedido. Justamente es medido porque justamente podemos modelarlo, pero aprovechamos ese vocablo. No es desmedido porque termina siendo gigantesco. Una buena manera de compararlo es contra el crecimiento lineal. En el crecimiento lineal tenemos nuestra variable que siempre va, digamos, multiplicada por una constante. Entonces los incrementos son siempre los mismos. Esto puede ser muchísimo. Si la constante es 1.000.000, tenemos 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, puede ser muchísimo. Pero el crecimiento de alguna manera está estancado, siempre va a ser de esa forma. En el crecimiento geométrico tenemos la variable a un exponente, digamos al cuadrado, y entonces ahí vamos teniendo los cuadrados, ¿no? 1, 4, 9, 16, 25. Empieza chiquita, tenemos una curva de crecimiento, pero después es bestial. Cuando los números ya son grandes, tener el cuadrado de un número grande es un número gigantesco. El crecimiento geométrico va a terminar venciendo al crecimiento lineal, aunque el lineal en principio ya ha sido mayor. Pero el crecimiento exponencial los mata a todos, les gana a todos. Tenemos el número, digamos un 2, y ahora la variable está en el exponente. Es de alguna manera la tasa de cambio. Entonces eso es lo que lo vuelve tan loco. Arranca lento, pero después de un tiempo simplemente es insoportable. Así es. ¿Y qué fenómenos naturales podrían ser descritos a través de este crecimiento exponencial? Pues son muchos. Definitivamente siempre vamos a tener la reacción en cadena, por ejemplo, en los procesos nucleares, ¿no? La temida fisión de los átomos de uranio en las bombas atómicas. Pero creo que es importante que, dado lo que estamos viviendo, estamos en medio de una pandemia, pues
ese es el mejor ejemplo, ¿no? Este es un clarísimo ejemplo de crecimiento. En la vida pasa, porque finalmente como tenemos un organismo que se replica a sí mismo y entonces cada uno de esos nuevos organismos puede replicarse, esa es la condición que permite el crecimiento exponencial y por eso la velocidad. Cuando empezó a hablarse de esto, los números no eran comparativos a ninguna enfermedad y todo, y pronto la velocidad es tanta que simplemente requiere cuota, ¿no? Entonces creo que estamos teniendo el mejor ejemplo que se podría tener. Claro, y justo hacia ahí va enfocada mi última pregunta, es cómo estos análisis numéricos pueden llegar a ser más fáciles ahora con la tecnología digital. ¿Tú qué opinas al respecto? Creo que hoy día hay muchísimas imágenes circulando, definitivamente debe de haber muchos sondeos al respecto. Como es digital, definitivamente el cálculo se facilita muchísimo y bueno, nada más para cerrar, redondear este tema, siempre que uno se hace preguntas de este tipo, cuántas hojas tiene el árbol de enfrente de mi ventana, cuántos pasos dio y que salí a caminar, etcétera, uno siempre puede llegar a hacer un conteo. Basta con tomar un pequeño modelito, un pequeño pedazo que uno sí sepa y buscar la manera de extenderlo y generalizarlo. Y siempre la misma, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Alan, por estar con nosotros. Fue muy interesante esta conversación y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Menos mal que tenemos las matemáticas. Si no, imagínate a los pobres científicos intentando contar todos los minutos de videos de gatitos que hay en el internet. Sería imposible, ¿eh? Cada minuto hay más y más y más y no es queja. Está muy claro cómo la fotografía y el cine se han desarrollado gracias a la ciencia. Pero los que necesitarían más de su ayuda serían los escritores de guiones. Luego se les ocurre cada churro. Elemental. Aunque el cine es una expresión principalmente artística en la que todo se vale, algunos escritores y directores se han esforzado mucho por hacer que sus historias fueran lo más científicamente correctas. Como por ejemplo el gran Stanley Kubrick, que escribió la historia de su obra maestra 2001, Odisea del Espacio, con ayuda del escritor de ciencia y ciencia ficción Arthur C. Clarke. Los resultados de su trabajo conjunto fueron tan buenos que se ganaron comentarios tan positivos de científicos tan importantes como el mismísimo Carl Sagan. ¿Y se siguen haciendo películas científicamente correctas? Claro, de entre las aproximadamente 500,000 películas que se han hecho hasta ahora, un buen número de ellas lo han hecho. Pero mejor volvamos con nuestro cinéfilo de cabecera para que nos cuente a detalle. Regresamos con Rodrigo Vidal Tamayo, ahora para preguntarle ¿cuál fue la primera película de ciencia ficción? Mira, formalmente se cree que la primera fue Viaje a la Luna de Georges Méliès, una película muy bonita donde mandan a los astronautas en una bala de cañón a la Luna, le caen un ojo, queda tuerta la Luna, vamos, es muy graciosa la película. Sin embargo, hay que matizar algo, o sea, la película se llama Viaje a la Luna, pero más bien es una película de fantasía, ¿no? Daría igual si la película se hubiera llamado Viaje al Mar, que de hecho Méliès también hizo unas películas de Viaje al Mar, pero realmente no hay un concepto científico detrás, nada más es la imaginación de Georges Méliès, basado un poco en la novela Viaje a la Luna de Julio Verne, pero no hay concepto científico. Sin embargo, bueno, pues se habla de viajar a la Luna, de utilizar naves espaciales, de cómo sería la vida extraterrestre, ¿no? Entonces formalmente se cree, esta película es de... si mal no estoy, de 1905. Okay. Oye, y justo hablando ahorita de los datos científicos, ¿realmente la ciencia ficción está apegada a la ciencia? ¿O cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer? La literatura de ciencia ficción sí puedes encontrar cosas muy apegadas a la ciencia, ¿no? Donde de veras, incluso se utilizar para aprender sobre ciencia, ¿no? Yo como divulgador científico muchas veces uso ejemplos sacados de la literatura. En el cine es un poco más difícil porque tienes el espacio más limitado, es menos tiempo, tienes que entretener a la gente durante el tiempo que dure la película, no te puedes clavar mucho en los conceptos científicos, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poquito más difícil. Sin embargo, existen algunas películas que sí manejan bien el contenido científico. Un ejemplo es Interestelar de Christopher Nolan, donde incluso hubo varios físicos que lo asesoraron para las imágenes que se ven del agujero negro fueran lo más realistas posibles. Hay otra película de viajes en el tiempo que se llama Looper, también donde está muy bien manejado el viaje en el tiempo.
con sus paradojas, con la forma de evitar las paradojas. Entonces también ahí como que sí se ve el trabajo científico detrás, ¿no? Entre los errores más comunes, bueno, es que muchas veces se brincan los protocolos que debe tener la ciencia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, si llegamos a un planeta en el espacio exterior y salimos de la nave, pues debemos llevar nuestro traje, ¿no? Bueno, en las películas de Alien, a la primera provocación se quitan los cascos y pueden respirar y salen criaturas extraterrestres y en lugar de manipularlas con cuidado, pues casi les dicen como perrito, ven, ¿no? Entonces, creo que esos son los errores más comunes, no respetar los protocolos que debe seguir la ciencia para que sus resultados sean correctos. Claro. ¿Y hay alguna película en la que se muestre como el crecimiento exponencial? Sí, de hecho hay una película estadounidense que se llama Evolution, dirigida por Ivan Reitman. Es una película donde, de hecho es una comedia en plan de ciencia ficción. Llega un meteorito a la Tierra y resulta que vienen ahí unas formas de vida extraterrestre bacterianas y empiezan a reproducirse de manera exponencial. Entonces en un día ya no nada más es el meteorito, ya tenemos una colonia y aparte empiezan a evolucionar de forma muy veloz. Entonces para el cuarto, quinto día ya estamos ya tenemos organismos, bueno, al día siguiente ya hay organismos pluricelulares, 2 o 3 días después ya hay vertebrados y de repente empiezan a salir ahí monstruos mucho más grandes. Y sí, ahí podemos ver cómo el crecimiento exponencial pues facilitaría una invasión extraterrestre. Y si tú hicieras una película basada en una ecuación, ¿cuál elegirías? Ay, mira, me voy a ir con el trinomio cuadrado perfecto, no porque sea una ecuación muy útil, pero todos la conocemos, la vemos desde la secundaria y en la prepa nos la vuelven a enseñar. Y de hecho por ahí alguna vez vi un grupo de Facebook que se llamaba Un día más sin ocupar el trinomio cuadrado perfecto. Pero el objetivo de mi película no sería enseñar el trinomio, sino decirle a la gente que se nos enseñan matemáticas en la primaria, secundaria, preparatoria, no porque nos vayamos a convertir en matemáticos o porque vayamos a terminar de científicos, sino porque aprender matemáticas nos dota de una agilidad mental que nos permite, entre otras cosas, manejar computadoras, teléfonos celulares. Vamos, es una especie de gimnasia para el cerebro. Por eso es que tenemos que aprender el trinomio cuadrado perfecto, porque aparte también hay gente que luego no lo sabe resolver de manera correcta y eso puede llevar a errores garrafales. Oye, y ya para terminar, ¿cuál es la fotografía o la película que así son tus favoritas? ¿Qué más te gusta ver? ¿En general o de ciencia ficción? De ciencia ficción. De ciencia ficción, mi película favorita de ciencia ficción es El planeta de los simios, la película original de 1969, una película de viajes en el tiempo. Es una distopía donde en un futuro los humanos casi se extinguen, nos hemos convertido en animales salvajes y son los simios los que gobiernan el mundo. Y bueno, es una película con un final, una escena final histórica, clásica, no la voy a decir aquí para que cuando la vean se sorprendan, y que aparte generó toda una saga de películas, son aproximadamente entre 8 y 9 películas, una serie de televisión, de caricaturas, y a mí me encanta porque no nada más es el papel del viaje en el tiempo, sino también el análisis social. Ay, pues muchísimas gracias por esta entrevista y por todas estas recomendaciones, seguro enseguida las vamos a buscar. Pero bueno, regresamos con esto que es Jóvenes en TV. Me quedé pensando en lo de crecimiento exponencial y mira lo que me encontré en una de las plataformas más importantes de video. Cada minuto sus usuarios, millones de usuarios, suben un promedio de 300 horas de video. Y solo en ese sitio web, cada día, un promedio de 30 millones de personas ven cerca de 5,000 millones de videos. Impresionante, ¿eh? Tu investigación parece confirmar el crecimiento exponencial. ¡Bravo! Elemental. Las cámaras son unos aparatos excepcionales, sin duda, pero todavía están muy lejos de acercarse a la perfección de lo que inspiró su diseño, el ojo humano. No por nada, el histórico fotógrafo de paisajes Ansel Adams decía que el componente más importante de una cámara está detrás de ella. Claro, el ojo humano de quien toma la foto. Por hoy el tiempo se nos terminó, pero antes de irnos nos gustaría preguntarles, ¿cuáles son las películas y fotografías que más has visto? A continuación, vean la siguiente cápsula de Fotográfica TV, una serie que explora el trabajo de importantes fotógrafos mexicanos. El fotógrafo es Juan Guzmán y el tema, el esfuerzo. ¡Hasta el próximo Elemental!
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo programa de Fotográfica TV. En esta serie te invito a que aprendamos a analizar una fotografía y a explorar los sentimientos que nos despierta. Los ejemplos que utilizaremos pertenecen a la colección fotográfica de Fundación Televisa, que tiene un gran valor histórico y artístico. Mi nombre es Ireri y te acompañaré en este recorrido. El tema de hoy es el esfuerzo. Cierra los ojos e imagina diferentes personas trabajando, haciendo ejercicio y divirtiéndose. ¿Qué imaginas? ¿Cada persona es diferente? ¿Es algo nuevo lo que estás imaginando o es un recuerdo que ya ha pasado? Tal vez te imaginaste escenas de la vida cotidiana, pero con más detalles. La fotografía no tiene que ser algo complejo. Al contrario, lo más interesante es que la cámara puede capturar la vida diaria de cualquier persona, puede contar cualquier historia. Estas personas fueron retratadas mientras hacían algo en particular. Algunos se mueven de un lado a otro, están platicando con alguien más, se concentran en silencio o usan sus herramientas de trabajo. Las fotografías no solo nos ayudan a recordar, sino que nos dicen muchos detalles que tal vez no apreciamos en ese instante hasta que vemos la misma imagen una y otra vez. En las siguientes imágenes vemos a algunas personas durante la década de los 40s y 50s. Todo es tan diferente, las calles, la ropa, los automóviles y muchas cosas más. Observa estas imágenes que fueron captadas por Juan Guzmán, un fotógrafo que nació en Alemania, pero mexicano de corazón. En esta fotografía vemos a un hombre trabajando en su escritorio, al aire libre. Esta imagen es muy interesante porque la persona está a contraluz y eso logra un efecto interesante. ¿Te acuerdas que el tema de hoy es el esfuerzo? Observa a este hombre que trabaja sin parar con su máquina de escribir. Imagina lo cansado que sería escribir tantas cartas durante horas y horas. Si ves la foto con más detalle, también puedes imaginar lo ágil que debió de ser el movimiento de los dedos al escribir tan rápido y sin descanso. La ciudad está en constante movimiento y todos tienen prisa. Siempre hay alguien que se esfuerza para ir más rápido. Por ejemplo, en esta fotografía vemos a un hombre que tiene que correr para alcanzar el tranvía. Casi lo alcanza y no sabemos qué pasó al final, pero es una imagen que nos cuenta cómo era la vida en nuestro país en 1951. Aquí vemos un edificio común y corriente, pero lo interesante es el grupo de albañiles que trabajan en la construcción y lo diferente que era la vida en 1958. Esta fotografía fue tomada entre los barrios de Santa María y San Jerónimo, Xochimilco. ¿Te das cuenta del esfuerzo y la coordinación que se requiere para cargar este bote de cemento y caminar al mismo tiempo? Algunos de los albañiles parecen malabaristas caminando sobre el techo o sobre tablas. En esta foto se ve que hasta un paracaídas puede ser una herramienta de trabajo. Imagina la fuerza que este hombre necesita en su entrenamiento para utilizar el paracaídas. Este deporte extremo exige una gran condición física, es decir, requiere mucho esfuerzo en su preparación. Como hemos visto, todas estas actividades físicas retratadas por Juan Guzmán son muy diferentes e interesantes. Estos trabajos requieren diferentes esfuerzos físicos, como encorvarse, mover los dedos, estirarse, correr, acomodar objetos, tocar, martillar, presionar y otras acciones. Estas actividades tienen un objetivo en particular y la gente las realiza para ganarse la vida. Para seguir hablando más sobre el tema del esfuerzo, veamos otra vez la fotografía de los albañiles colocando el techo. Observa con atención esta imagen. ¿Qué está pasando en ella? Ve con detalle a las personas en la fotografía. ¿Cuál sería el elemento principal? ¿Por qué? ¿Dónde crees que se tomó esta fotografía? ¿Qué elementos reconoces? ¿Crees que la escena es real o que fue inventada? ¿Sabías que en la fotografía documental se registra con todo detalle cómo viven las personas en nuestra sociedad para que podamos comprender mejor nuestro pasado y nuestro presente? Una imagen vale más que 1000 palabras.
La albañilería, que es el arte de construir edificios u obras, es uno de los oficios más antiguos y que requiere un gran esfuerzo físico. En nuestro país, este tipo de trabajos son relativamente fáciles de aprender porque se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, a través de la práctica. Estos trabajos suelen ser mejor pagados que otros porque se necesita de un mayor esfuerzo físico y de conocimiento. En las ciudades es frecuente ver a personas de provincia haciendo estas actividades para buscar mejores ingresos. Ha llegado el momento para que inventes tu propia historia. Antes de empezar, vas a necesitar hojas blancas, lápices y plumones de colores. Si lo necesitas, pide ayuda a algún familiar que se encuentre en casa. Además, será más divertido. Observa bien la imagen y después escribe una historia con 3 momentos. Primero, ¿qué crees que haya pasado antes de tomar la fotografía? Después, ¿qué pasaba durante ese preciso momento? Y por último, ¿qué pasó después? Para contar tu historia, haz al menos 5 ilustraciones consecutivas que ayuden a entender cuál es el sentido del relato. A esto se le llama storyboard o cuadros de animación. Incluye esta fotografía que hemos analizado como un cuadro más y agrega otros elementos para hacer la historia más entretenida. Puedes tomar fotografías de actividades comunes que se den en tu casa. También puedes agregar a otras personas o lugares que te imagines o describe cada cuadro para que se entienda mejor. Comparte el storyboard en tus redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. No olvides usar los hashtags fotográficamx y mi entorno en una foto. Te comparto esta frase de la escritora Susan Sontag. Las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Así terminamos la segunda cápsula de Fotográfica TV, dedicado al esfuerzo. Te esperamos en el próximo programa. Hasta luego.